luego poder consultarlo. Bueno, muy buenos días nuevamente. Agradezco su puntualidad. Estamos acá en el CIPAS de primera matrícula del curso de Pensamiento Lógico Matemático en la unidad 3, tarea 3, lo que enmarca lo que son cuantificadores y proposiciones categóricas. ¿Sí? Entonces, en ese caso en particular, vamos a mirar hoy todo lo relacionado a esa parte con la finalidad de poder, digamos que, dejar claro cada uno de los procesos que nosotros vamos a estar haciendo dentro de lo que enmarca toda esta parte del curso de pensamiento lógico matemático. Es muy importante que nosotros tengamos allí claridad sobre eso. Esta unidad es muy sencilla, es muy fácil de desarrollar, así que no van a tener ningún problema en su proceso. ¿Listo? Cualquier inquietud, cualquier pregunta, pues obviamente la vamos haciendo a medida que vamos avanzando para que no vaya a haber ninguna duda ahí a medida que vayamos. Listo, regálame un segundo y ya empezamos. Bueno, ¿cómo están? Espero que todos estén, bueno, muy bien. La idea de este CIPAS no es solamente, pues obviamente como ustedes saben, este es un CIPAS que tiene puntuación adicional. Importante eso. Importante que ustedes no solamente se hayan inscrito, sino que confirmen la asistencia al CIPAS del día de hoy por plataforma para que obviamente esos puntos que se generan, pues obviamente les puedan hacer valederos pues dentro de el curso como tal que estén desarrollando. Entonces, muy importante esa parte para que ustedes obviamente lo hagan de una vez y no vayan a perder tiempo eso. ¿Listo? Entonces, muy importante allí ese proceso, por favor, para que una vez lo hagan. Y bueno, aquí me permito cerrar la cámara. Vamos a comenzar con el CIPAS del día de hoy. Antes de comenzar, no sé si alguno tiene alguna inquietud o alguna pregunta antes que comencemos. Y si no, pues nada, seguimos adelante. Profe, muy buenos días. Yo tengo una duda. Cuéntame, Lauren. Muy buenos días. Buenos días. Me gustaría saber cómo vamos a desarrollar el ejercicio complementario, ya que yo estuve mirando y analizando la guía y dice que debemos entrar a un taller sincrónico o asincrónico. Y me gustaría saber si este es uno de esos talleres. No, a ver, los CIPAS de primera matrícula no, digamos que no se configuran dentro de esos talleres sincrónicos asincrónicos, porque nosotros lo que tenemos que mostrar es una actividad, digamos que en este caso de la escuela, que es de SBTI, donde ustedes van a poder, digamos que mirar algunos de los procesos que se han desarrollado y a partir de esos procesos como tal, ustedes van a desarrollar. Regularmente son conferencias que, digamos que se han generado, que se han desarrollado a lo largo de este periodo y que ustedes simplemente lo que van a hacer es mirar alguna de esas conferencias y pues a partir de esas conferencias, pues generar, digamos que las preguntas que aparecen allí descritas dentro del curso. Ya aquí en el chat, en un segundo, aquí en el chat les voy a colocar los links de las grabaciones, ¿cierto? Esos links de las grabaciones, importante que ustedes los revisen y a partir de esos links ustedes pueden generar ese ejercicio eh, complementario que tiene la tarea. A ver, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes ingresan al link de una de esas conferencias, no de todas, de una de esas conferencias ingresan al link y miran la grabación, observan la conferencia y responden a las preguntas que ya están ahí descritas. Les preguntan por el autor, el objetivo, el nombre de la charla e inclusive les mandan a que coloquen unos pantallazos de la grabación. Es eso lo que ustedes deben de generar y pues adicionarlo a la tarea para que puedan obtener, creo que son 20 puntos complementarios a lo que la tarea exige.
Entonces, como para que ustedes lo tengan allí muy en cuenta. Entonces, allí pueden revisar, pueden tomar esa información para que puedan hacer lo respectivo, ¿correcto? Muchas gracias, profe. Listo. Bueno, en ese caso particular, vuelvo y les hago la salvedad. Importante que ustedes puedan generar, pues, ¿cómo que se llama? La confirmación de que están asistiendo al CIPAS del día de hoy. Eso es muy importante porque si ustedes no lo hacen por plataforma, no hay otra manera de cómo validar de que ustedes asistieron al CIPAS. Entonces, muy importante que hagan ese proceso por plataforma y si es posible de una vez. Porque si se les olvida, después esos puntos no se les van a poder, digamos que validar. Entonces, en el curso. Entonces, muy importante que ustedes, por favor, confirmen ese registro ahorita. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar. Como les decía, hoy vamos a mirar lo relacionado a lo que tiene que ver, pues, con las aplicaciones de cuantificadores, proposiciones categóricas y racionamientos de este CIPAS de primera matrícula de la unidad 3 del curso de pensamiento lógico matemático. En ese caso en particular, bueno, importantísimo dentro de esto. Si ustedes aún de pronto no han tenido la posibilidad o todavía no han comenzado a desarrollar la tarea, es muy importante que la tengan allí para que la vayan desarrollando de una vez. Es una tarea realmente muy sencilla con unos temas que son muy fáciles de generar, cual los va a ayudar mucho en el proceso de poder desarrollar la tarea en el mismo instante en la cual nosotros vamos acá explicando. Entonces, si la tienen por allí, no lo han terminado de desarrollar, es la oportunidad para que ustedes puedan generar la tarea de una vez, porque realmente, vuelvo y les repito, es una tarea muy fácil, muy sencilla de generar. Bueno, en ese caso en específico vamos a hablar de cuantificadores. Básicamente, ¿qué son cuantificadores? Básicamente, un cuantificador es una expresión que nosotros generamos de manera coloquial o comúnmente dentro de nuestro diario vivir para poder determinar una cantidad en relación a una proposición, una frase que nosotros o un argumento que nosotros estemos desarrollando. Esos cuantificadores como tal, los más comunes son estos que ustedes están viendo acá en pantalla. Tenemos el cuantificador todos, tenemos algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un o algún. Dentro de lo que ustedes están desarrollando, la tarea, los más comunes que ustedes van a encontrar son los cuantificadores que hacen relación específicamente a lo que son todos. Ya vamos a explicar qué tipo de cuantificador es. Algunos, ninguno o ningún, ¿sí? Y algún son los que, digamos, que más se utilizan dentro de estas proposiciones. Entonces, los cuantificadores son simplemente indicadores de esas cantidades a las cuales nosotros nos estamos refiriendo dentro de un conjunto de elementos en los cuales nosotros estamos refiriéndonos dentro de manera coloquial. Por ejemplo, aquí en este caso en específico, ustedes ven que al inicio, ¿cierto? Les están diciendo, todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida, ¿cierto? Entonces, miren que acá tenemos inicialmente, ¿a qué nos estamos refiriendo? A los lados de un cuadrado, ¿cierto? Y obviamente me está diciendo que tienen la misma medida. Este sería el verbo que estamos utilizando. Pero esto que está al inicio es lo que nosotros llamamos un cuantificador. Miren que en el otro ejemplo está algunos, ¿sí? Miren, algunos ciclistas han participado del Giro de Italia. Entonces, no me está diciendo que son todos, pero obviamente sí hay algunos que han participado. Entonces, yo me estoy refiriendo a una cantidad, por eso se le llama cuantificador, porque se está refiriendo a una cantidad de la cual yo estoy haciendo partícipe dentro de este proceso. Cuando nosotros miramos los cuantificadores, precisamente encontramos dos tipos de cuantificadores. Encontramos cuantificadores universales y encontramos cuantificadores existenciales. Los cuantificadores universales son aquellos que se refieren a toda una cantidad o a toda una cantidad de elementos que tienen una misma característica.
En ese caso en particular, cuando a mí me hablan de un cuantificador universal, me están hablando de todos, ¿cierto? O me están hablando de ninguno, ¿sí? En ese caso, digamos que me están generando de manera universal, o sea, todos los estudiantes o todos los docentes o todas las personas o todos, yo qué sé, los árboles, ¿sí? Pero obviamente se está refiriendo a algo universal, que no hay nada diferente dentro de ese conjunto al cual nos estamos refiriendo. Ese, Eso cuantificador universal nosotros lo podemos generar de manera simbólica a partir de esta, como decía por ahí un compañero, de esta patas arriba, ¿sí? En ese caso, cuando nosotros tenemos esta patas arriba, nos estamos refiriendo simbólicamente a un cuantificador universal. Pero así como existen cuantificadores universales, existen cuantificadores existenciales, que aquí es donde digamos que no todos están incluidos, sino una parte de esos elementos están incluidos dentro de un determinado conjunto con una característica en específico. En ese caso en particular, nosotros denotamos los cuantificadores existenciales o particulares por medio de esta E invertida, ¿sí? Mirando esa E mayúscula, y mirando al lado contrario. Entonces, obviamente hay algo importante dentro de esto y que estos cuantificadores pueden ser afirmativos o negativos dependiendo lo que yo necesite. Entonces, yo puedo negar, obviamente, esos cuantificadores, ¿sí? Por ejemplo, no todos los árboles tienen las hojas verdes. Entonces, eso ya yo estoy negando el cuantificador. O sea, estoy utilizando un cuantificador universal, pero de manera negativa. Igual manera pasa con los existenciales. Algunos de los estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático no han desarrollado la tarea 3. Entonces yo ahí estoy generando una negación a ese cuantificador existencial. Es una manera de cómo verlo, de cómo estipularlo. Acá básicamente les doy algunos ejemplos. El cuantificador universal, obviamente ya saben, nosotros tomamos todos los elementos o ninguno de esos elementos. ¿Es una cosa o es la otra porque no tiene otra particularidad? Entonces, mire, todas las frutas son dulces, ninguna fruta es dulce, ¿cierto? Entonces, yo aquí hay dos cosas. Yo aquí sigo usando un cuantificador universal, ¿cierto? Estoy usando pues un cuantificador universal, ¿cierto? Simbólicamente yo me estoy refiriendo en este caso al cuantificador de esa invertida. Ahora bien, importantísimo, ya saben, aquí para ambos casos, bueno, perdón, para este caso, yo estoy haciendo una afirmación, ¿sí? Yo aquí estoy afirmando. Todas las frutas son dulces. Yo estoy haciendo un cuantificador universal, pero adicionalmente a eso, estoy diciendo que esto es afirmativo. Cuando yo digo que ninguna fruta es dulce, pues yo estoy negando ese cuantificador. Por tanto, mi cuantificador universal, acá yo lo estoy negando. O sea, yo estoy generando un cuantificador negativo. Entonces es importante tener en cuenta eso para que ustedes puedan estipular de manera mucho más clara el proceso. Ahora bien, ¿cómo estipulamos esto de manera simbólica? De una manera muy sencilla. Vamos a borrar acá para que ustedes puedan ver mejor. Listo. En ese caso particular, voy a generar de manera simbólica ambas expresiones. Es muy parecido a lo que ustedes tienen en su tarea. Ustedes les dan, digamos que dos expresiones y al principio les dejan un espacio, que ese es el ejercicio uno que ustedes tienen. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Simplemente completar con el cuantificador que ustedes consideren según el argumento que les están entregando. ¿Cómo planteamos esto de manera simbólica? De esta forma que está acá que les estoy señalando. Esto es una manera de cómo hacerlo. Yo coloco el cuantificador universal de X. ¿Quién viene siendo X? Los elementos de los cuales yo estoy hablando en mi expresión. En este caso, pues las frutas, ¿cierto? Las frutas son, por ejemplo, me dice el cuantificador universal de X que pertenece a un conjunto universal y una parte de X.
¿cierto? Que cumple un P de X. ¿Qué viene siendo un P de X? Un P de X que cumple con la condición, o sea, que las frutas son dulces, ¿cierto? Esto es una forma de cómo estipularlo, ¿sí? De igual manera, de igual manera como se estipula allí en el proceso, yo también puedo, espérame un segundo y cierro acá el micrófono de la compañera que se le activó. Te cuidas, nenita. Sí. Bueno, que le ¿Y vaya la bien. Sofía? ¿Quién viene el carro? Porque Listo. En ese caso en específico, entonces, lo que vamos a hacer es mirar que nosotros los cuantificadores, independientemente sea universal o existencial, nosotros los podemos negar. ¿Cómo los negamos? Ustedes ya saben, por medio de ese, como ese simbolito antes del cuantificador, ¿cierto? Entonces, la negación del cuantificador universal de los elementos X, ¿sí? Que pertenecen a un conjunto universal, que cumplen una expresión X. ¿Qué van a cumplir? Que no, las frutas no son dulces. Es una forma, vuelvo y reitero, de cómo hacerlo. Acá les muestro otra particular que también pueden utilizar. Por ejemplo, aquí me está diciendo todos, ¿cierto? Estamos hablando de cuantificadores universales, por eso los ejemplos. Todos los árboles tienen raíces, ¿sí? Entonces, ¿cómo le especifico esta parte de manera simbólica? De esta forma que está acá. Los elementos que cuantificador universal de X que pertenecen a un conjunto universal y X tienen raíces. ¿Quién viene siendo X? Los árboles. A esto se está refiriendo, ¿cierto? Entonces los árboles tienen raíces o los árboles no tienen raíces si lo estuvieran negando. Sí, esta es la forma más común, esta es la forma más fácil de cómo hacerlo. Inclusive acá no tendrían, aparte que lo estuvieran negando, simplemente tendrían que copiar y pegar una de estas expresiones para hacer la tarea que ustedes tienen. Pero también se pueden estipular de la manera como está acá abajo. Todos los leones son carnívoros. Entonces, la expresión universal de X, que es un león, y si X es carnívoro de X. Sí, es una manera también de cómo los niños son felices. La expresión, miren que esta expresión acá regularmente no cambia. Y el niño X y es feliz, ¿cierto? Tiene las dos condiciones. Es niño y es feliz. Entonces, si ustedes ven, también cuando nosotros estamos negando, o sea, ningún hombre es árbol, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden colocar los elementos del cuantificador universal de X que pertenecen, ¿sí? A un conjunto universal, dos puntos, donde X eh, no es árbol, ¿sí? A ver si lo logro, perdonen la escritura, pero escribir aquí en Trackpad es pues, a veces es complicado, ¿sí? No es árbol. Y listo, eso es lo que tienen que hacer en su expresión simbólica. Es algo realmente muy sencillo, es muy fácil de estipular. Por eso les decía que si tenían la tarea ahí y no la habían realizado, la podrían hacer, ir realizando de una vez. Entonces los ejemplos, si ustedes se dan cuenta, son muy parecidos. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Si les están hablando de ninguno o ningún, o les están hablando de todos. Es lo único que cambia para nosotros poder estipular el cuantificador universal y tener en cuenta si, obviamente, si están hablando de todos, si les están hablando negativo o les están hablando afirmativo. Ya esa es la parte de este proceso. Cuando hablamos de un cuantificador existencial, ¿cierto? O particular, como también se le llama. Aquí lo que miramos, miren, acá están algunos estudiantes, no todos, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1601, ¿sí? Entonces están hablando de un existencial afirmativo, estoy afirmando, no estoy negando. Cuando a mí me incluyen la palabra no en la expresión, ya ahí con eso yo estoy negando. O simplemente me dicen que ningún o algún no, entonces ya ahí yo estoy haciendo la expresión negativo. Entonces ya sería un existencial negativo, en ese caso en específico. ¿Sí? Entonces muy importante allí dentro de ese proceso que nosotros estemos generando pues lo respectivo
a lo que se está desarrollando allí particularmente. Bueno, ¿cómo se simboliza? Igual, lo único que va a cambiar de la simbología es que ya no voy a utilizar la simbología de un cuantificador universal, ¿cierto? Sino que la voy a utilizar del existencial, que es esa E al revés, sea la expresión afirmativa o sea la expresión negativa. Es lo único que cambia, de resto el proceso es exactamente igual. Inclusive, si ustedes quieren simbolizar de esta forma, también es totalmente correcto poder hacer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es algo muy sencillo y sin embargo aquí tenemos algunos ejemplos. Algunos números reales no son menores que 2, ¿cierto? Entonces, digamos, existe algún X, ¿cierto? Tal que X es real y no es menor que 2. Entonces, miren la simbología, ya ahí sabemos cómo hacerlo. Entonces, la expresión del cuantificador existencial o particular de X, ¿cierto? Y la negación, no, miren que está negando, no menor que 2, ¿cierto? Ustedes pueden colocar el símbolo o simplemente colocan la palabra no cuando estén negando. Ambas son totalmente válidas dentro del proceso que se está haciendo. ¿Sí? Entonces los ejercicios son muy sencillos, solamente lo que uno tiene que tener muy en cuenta es si la expresión está afirmativa o negativa. Aquí en este caso hay un resumen de lo que acabamos de mirar, ¿cierto? Y en eso, pues obviamente va a haber un universal afirmativo, un universal negativo, ¿cierto? Aquí hay algunos ejemplos, como pueden ver en pantalla, cuando estamos afirmando, cuando estamos negando un cuantificador universal y cuando estamos utilizando un existencial o particular, ¿cierto? Cuando le estamos afirmando y cuando le estamos negando. Regularmente en los existenciales o particulares siempre se coloca la palabra no, pero en el universal nosotros podemos utilizar ninguno y también es totalmente válido dentro del proceso que se está generando. Entonces, para que ustedes ahí puedan tener en cuenta. A ver, ahorita vamos a hacer algo un poco más práctico para que ustedes vean. Este es el primer ejercicio que ustedes tienen en su tarea. ¿Qué tienen que hacer? Completar el argumento del cuantificador adecuado, tal según la forma sea verdadero o sea falso. Escribir el argumento en lenguaje simbólico e identificar el argumento, pues si es universal, negativo, afirmativo, ya dependiendo lo que tengamos. Entonces, muy fácil. Ustedes tienen algo como esto que está acá, ¿cierto? Es algo totalmente igual a lo que ustedes tienen en su tarea. Obviamente los argumentos no son los mismos, pero obviamente lo que vamos a hacer en el proceso es exactamente igual. Entonces, si yo digo elefante tiene 4 patas, ¿cuál sería el cuantificador de esa expresión? ¿Cuál sería el cuantificador de esa expresión? Él. Todos. Exacto, entonces serían todos, ¿cierto? Serían todos los elefantes tienen 4 patas. Rinoceronte vuela por los aires. ¿Cuál sería el cuantificador allí? Ninguno. Exacto, entonces sería ninguno o ningún rinoceronte vuela por los aires. Canta y no son compositores. ¿Cuál sería el cuantificador? Algunos. Exacto, algunos. Y tiburón tiene dientes, pues, ¿qué sería? Todo. Exacto, entonces todo. Todo. Exacto. Entonces sería eso. Si ustedes se dan cuenta, es muy fácil nosotros poder identificar esos cuantificadores, ¿cierto? Todo, ningún, algunos, todos, ¿cierto? Es muy sencillo. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Hacer esto en lenguaje simbólico, ¿sí? Entonces, si yo tengo esto en lenguaje, ya el argumento y identifique mi cuantificador, simplemente lo que yo tengo que hacer es en lenguaje simbólico. Entonces, el cuantificador universal de X, porque obviamente tengo un cuantificador, tengo dos acá cuantificadores universales, ¿cierto? X tiene 4 patas. ¿Listo? Esta expresión, vuelvo y les reitero, no va a cambiar. Esa expresión al principio básicamente es la misma. Ustedes pueden colocar P o pueden colocar U o
la nomenclatura que ustedes quieran. Regularmente se utiliza U, pero pueden utilizar realmente cualquiera. Si ustedes lo están negando, lo único que deben ingresar es que no vuela. Aquí hay un pequeño error porque estoy haciendo una doble negación. Eso no debería ir, pero simplemente es una de ellas. En ese caso particular, X cantante y no son compositores, ¿cierto? Entonces miren que ya aquí la expresión yo le agrego el I, ¿sí? O todo tiburón tiene dientes. Entonces miren que hay cuantificadores universales, hay cuantificadores existenciales, dependiendo lo que nosotros tengamos. ¿Qué tenemos ahora que hacer? Decir que esto es un cuantificador ya sea afirmativo o negativo. Entonces el primero, el elefante tiene 4 patas. Estoy haciendo una afirmación, no estoy negando nada, entonces es un cuantificador universal afirmativo. Ningún rinoceronte vuela por los aires. Estoy haciendo un cuantificador universal, pero ahora negativo. Y así sucesivamente. Miren que acá es un existencial negativo, puede ser un existencial también afirmativo, dependiendo de la expresión que les toque. Y ese sería el primer punto de su tarea número 3. Entonces, realmente es un ejercicio realmente muy fácil de desarrollar. Entonces, muy importante allí que ustedes lo tengan muy en cuenta. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Parece que no. Bueno, Profesor, dígame. disculpe, en la Sí, señor. segunda proposición, o sea, cuando usted dijo que negar y no, ¿queda así o no queda así? Que quede algo con la duda. Aquí en esta, Es así. no, lo que pasa es que aquí cometí un error y coloqué una doble negación y eso no debería ir una sola. O colocas el símbolo o colocas el no, pero no ambos. Sino que ahí fue un error mío realmente al transcribir. Bueno, profesor. Gracias. Es simplemente eso. Va alguno de los dos, no ambos, sino uno de los dos. Y pues nada, si lo van haciendo, ya deben haber ustedes hecho ahí el primer punto de la tarea, porque vuelvo y les repito, es muy sencillo esta parte. Bueno, entramos a lo que son proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas básicamente son proposiciones que nosotros generamos a partir de un enunciado. Y lo que vamos a hacer ahora es poder identificar algunos elementos que tienen esas proposiciones. En ese caso, un cuantificador, vamos a tener un sujeto al cual nosotros nos estamos refiriendo, pero también vamos a mirar cuáles son las acciones que están generando o que se está generando ese sujeto como tal dentro de la expresión o al quien nos estamos refiriendo dentro de la expresión. Entonces, ahí en ese caso y en toda expresión que nosotros vamos a hacer dentro de las proposiciones, vamos a encontrar un sujeto y vamos a encontrar un predicado. El sujeto es aquello de qué o de quién se habla o se dice algo. Y el predicado es aquello que habla o se dice, o sea, de aquello del cual se está hablando y la acción que está obviamente desarrollando ese sujeto como tal. En ese caso particular, muy importante que ustedes tengan en cuenta este cuadrito que está aquí. ¿Por qué razón? Porque aquí en este caso, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que identificar cada una de estas 4 variables, por decirlo de alguna manera. A nosotros nos van a entregar una proposición, ¿cierto? Y a partir de esa proposición nosotros tenemos que identificar el cuantificador, ¿cierto? Que determina pues la cantidad de sujetos dentro de un conjunto o elemento al cual nos estamos refiriendo. El sujeto, obviamente, es los individuos a los cuales estamos refiriéndonos. La cópula, o lo que se conoce como el verbo, ¿cierto? Es la acción que está generando ese sujeto y pues el predicado es lo que se está afirmando a partir de esa acción. Entonces yo tengo que identificar estos 4 elementos. ¿A partir de qué? De una preposición que me estén entregando. Entonces realmente es muy sencillo porque las preposiciones son proposiciones simples, ¿cierto? Por ejemplo, tengo ningún soltero es casado, ¿cierto? Entonces, cuando yo me refiero a ninguno, estoy hablando de un cuantificador que me estoy refiriendo a un cuantificador de qué tipo.
¿Universal o existencial? Universal. Exacto. Entonces yo tengo acá un cuantificador universal, ¿cierto? Ahora me dicen, de quién está hablando ese cuantificador universal? De los solteros. Por tanto, el soltero sería mi sujeto. ¿Cuál es el verbo, la acción que está generando o la cópula, como regularmente se le llama? El sujeto, pues obviamente esta es la acción, o sea que esta es mi cópula o verbo como tal. Y ya de ahí en adelante, pues lo que se le llama complemento o predicado, ¿cierto? Ya dependiendo lo que yo esté realizando, ¿cierto? Este sería mi predicado o el complemento de esa acción. Mire que ya identifiqué mis 4 procesos y allí, pues con los 4 procesos yo ya puedo identificar. Ahora bien, esta proposición puede ser afirmativa o negativa. Entonces, miren acá en este caso. Algunos, ya saben ustedes que algunos, ¿sí? Es un cuantificador existencial. De que algunos Honda no son fabricados en Japón. ¿Qué viene siendo Honda? Es una marca de vehículos. Entonces, aquí en este caso me estoy refiriendo a los Hondas, o sea que los Hondas son mi sujeto, pero igual me está diciendo que no son. Aquí yo la cópula o el verbo estoy negando, ¿cierto? Estoy negando ese verbo. Y ya lo que esté en rojo, pues sería mi predicado, mi complemento, ¿sí? Es lo que yo tengo que identificar en mi proposición. Dato importante. Al lado izquierdo del verbo siempre van ustedes a encontrar su sujeto y al lado derecho del verbo siempre van a encontrar el predicado, como para que ustedes se puedan ubicar. Entonces, si ubican claramente el verbo, sea que lo estén negando o no, pues ya de ahí en adelante van a poder ubicar o identificar muy fácilmente pues las otras expresiones. ¿Listo? Entonces, importante ahí tener en cuenta. Importante que ustedes sepan, como les había mencionado ahorita, si la expresión que están generando es afirmativa o es negativa. Regularmente, si lleva no, es negativa. Si no lo lleva, pues tienen que mirar porque pues, algunas veces les están hablando de ninguna y ahí también están negando. Es lo único particular, pero para que ustedes lo tengan muy en cuenta allí. Ya de en adelante, pues identificar al sujeto al cual se están refiriendo y pues a partir de eso, pues poder estipular lo que se requiere. Voy a borrarme esto acá para que podamos ver acá algo importante de estas proposiciones. Las proposiciones categóricas pueden ser las siguientes. Yo puedo tener un universal afirmativo o negativa. Puedo tener una proposición categórica afirmativa o negativa. ¿Sí? Entonces, a esas afirmaciones universales y existenciales, nosotros les vamos a dar una nomenclatura, dependiendo si es universal afirmativa o dependiendo si es universal negativa. Si yo lo que tengo es una particular existencial afirmativa o si es un existencial o particular negativa. Miren que para cada una de ellas hay una letra en específico e inclusive aquí al lado derecho les colocan algunos ejemplos para que ustedes se puedan ubicar. Miren el cuantificador, todos los lenguajes de programación son lenguajes informáticos. Ninguna, miren que ahí están negando el cuantificador universal. Licencia de software privado es una licencia de software libre. Algunos lenguajes de programación, miren, algunos lenguajes de programación son lenguajes de programación libres, ¿sí? Algunos, como les decía ahorita, miren que en la parte existencial por lo general adicionan la parte del no. Algunos lenguajes de programación no son lenguajes de programación libre. Entonces, ahí lo importante es que nosotros podamos identificar estas características y adicionalmente a eso saber en qué expresión simbólica se está refiriendo según el cuantificador que se está utilizando en la proposición. ¿Esto con función de qué? De que nosotros nos ubiquemos en este cuadro. Este cuadro se llama el cuadro de oposición o cuadro de Boesio. Ese cuadro de oposición o cuadro de Boesio lo que nos va a mostrar a nosotros es que a partir de dos proposiciones que tengamos, que por lo general son P y Q, cómo se están, particularmente cómo se están integrando, cómo se están relacionando una a la otra.
Y eso nos va a dar a nosotros pues la particularidad de poder saber si son, por ejemplo, si es de AE que son contrarias o si es de IAO que son subcontrarias o que son contradictorias o que son subalternas. Esto nos va a dar a entender cómo se están comportando esas dos expresiones dentro de la identificación que estamos realizando de esas proposiciones. Entonces, para eso tenemos acá algo importante dentro de su tarea. Este es el ejercicio 2 de su tarea. Este es el cuadrito que les entregan de su tarea, ¿cierto? Ustedes van a tener una expresión P y una expresión Q, que tienen que identificar su cuantificador, su sujeto, su cópulo verbo y el predicado que estén utilizando. Una vez que identifiquen, ellos tienen que determinar de qué tipo es. Si es universal afirmativo o universal negativo o particular o existencial afirmativo o existencial negativo o particular negativo. Y una vez que identifiquemos qué tipo es, que solamente pueden ser dos, nosotros a partir de este gráfico que está aquí en la parte inferior, lo señalamos y obviamente pasamos una línea para saber si son, para ver cómo se están comportando esas dos proposiciones. Entonces, por ejemplo, me dice, ningún docente estudia doctorado. Algunos docentes estudian doctorado. Entonces, ¿qué hago yo aquí particularmente? Voy a ubicar estas expresiones según lo que mirábamos ahorita. Tengo que identificar mi cuantificador, mi sujeto, el verbo, cópula y el predicado, ¿cierto? Y yo los voy ubicando en la tablita. El cuantificador, el sujeto, la cópula o verbo y el predicado. Lo mismo hago con la expresión Q. Algunos docentes estudian doctorado. ¿Sí? Entonces, una vez que yo los tengo identificados, si me está diciendo que ningún docente es de estudiar doctorado, pero me está haciendo que ningún, o sea, me está hablando de un cuantificador universal. Y aparte de eso lo está negando, o sea que yo tengo inicialmente una expresión tipo E, que es un cuantificador universal y de calidad negativa. Ahora bien, vamos con el siguiente. Algunos docentes estudian doctorado. Me está hablando de un cuantificador existencial y también afirmativo. Entonces miren que este particularmente es un tipo I, cuantificador particular y de calidad afirmativa. ¿Qué hago yo luego? Ya ahí los identifiqué, o sea, ahora lo que hago es pasar una línea. Ah, este es tipo E, está por aquí, ¿cierto? Este es tipo I, está por acá abajo, ¿cierto? Yo lo señalo y paso dentro de ellos, sino que acá paso dentro de ellos, a ver si me lo deja hacer, paso dentro de ellos una línea, ¿cierto? Y yo estoy diciendo ahí que estas expresiones y estas proposiciones, pues para ser más específicas, son contrarias. O sea, es contraria una a la otra. Si nosotros las leemos, obviamente son los que nos están indicando. Y listo, ese sería su segundo punto de la tarea. ¿Alguna pregunta o alguna inquietud, caballeros y señoritas? No, señor. Si está claro, ¿tienen alguna inquietud? ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, profe. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces ahí tienen el segundo punto, ya simplemente para que en ese caso en particular ustedes puedan desarrollarlo. Se dan cuenta, realmente es muy fácil de cómo hacerlo, entonces ya deben ir generándolo ahí en su respectiva tarea. Profesor, Bueno, dígame. no está de más colocar la expresión en cada esquina, en Colocar la la E. expresión. Sí, sí, Colocar la expresión. no, o sea, la Solo proposición, coloca perdón, los símbolos. proposición, la proposición. Ah, Aquí. escribirla. Usted dice que Sí, sí, escribirla sí, por escribir aquí. la proposición, No, la no, no, no proposición. es necesario. No es necesario porque tú la estás describiendo en la parte, digamos que anteriormente las estás estipulando. Aunque si No, no, usted es que quiere vi escribir, unas partes, no sé, que escribían la proposición. si Era usted eso. quiere escribirla, igual eso no, eso
Digámoslo así, eso no le va a restar igual. Si usted quiere escribirlo, pues fantástico, pero realmente no es necesario. Ok. Entonces, ahí sí, ya es decisión de ustedes si cómo lo desarrollan. Bueno, vamos a entrar a la otra parte que es lo de su tercer punto, que tenemos lo que se conocen como la parte de racionamiento. El racionamiento, como ustedes saben, es una facultad que nosotros tenemos de poder interpretar ciertas situaciones que se dan a partir de ciertos indicios que nosotros vamos teniendo. En ese caso en particular, pues el racionamiento puede ser, digamos que muy diverso dependiendo de lo que nosotros generamos. Ya depende de la situación de la cual nosotros nos estamos refiriendo. En ese caso particular, nosotros vamos a encontrar dos tipos de racionamiento. Tenemos el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. Inicialmente y comenzando con el razonamiento inductivo, ¿qué viene siendo? Es aquel racionamiento que nosotros generamos a partir de lo siguiente. Vamos de lo particular a lo general, ¿cierto? En racionamiento inductivo vamos de lo particular a lo general. ¿Cómo es eso? Digamos que ustedes se encuentran en unas elecciones para alcalde en el municipio Pajarito. Entonces, usted se va a los barrios, a diferentes barrios y le pregunta a una persona de cada barrio, ¿cierto? La persona le dijo, no, yo voy a escoger el candidato Y. El otro le dice, yo también voy a escoger el candidato Y, no, yo solamente, entonces solamente encontró que una persona estaba pendiente de votar por el candidato X. Entonces, ¿qué está haciendo allí? A partir de esas, digamos que de esos indicios o de esas expresiones particulares, ¿cierto? Yo lo que hago es que generar una conclusión en relación a eso. Ah, ok. Si yo tengo, por ejemplo, de estas tres personas que están pendientes a votar por el candidato Y solamente una por el candidato X, entonces, ¿yo qué hago? Como conclusión digo que el que va a ganar la alcaldía es el candidato Y. Entonces, yo estoy sacando una conclusión a partir de unas premisas particulares que se pueden estar dando o mucho más simples como tal. Por eso se dice que va desde lo particular a lo general. A eso se le llama un razonamiento inductivo. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Es probable que la conclusión cumpla o no cumpla, pero regularmente ustedes no les, digamos que no les están diciendo que demuestren eso, sino que simplemente estipulen lo que allí se plantea. Los razonamientos inductivos son muy útiles y frecuentes en la ciencia, en la vida cotidiana, ¿cierto? Nosotros los utilizamos muy comúnmente en nuestro diario vivir, pero obviamente cada uno tiene su forma de cómo ver o cómo identificar ese racionamiento como tal, porque cada una de las personas tiene su perspectiva como tal, como ustedes pueden ver en esta imagen. Aquí ambos pueden tener la razón porque ambos tienen unas perspectivas y tienen unas premisas que los pueden llevar a poder dar una conclusión correcta o no de lo que pueden estar observando. Sin embargo, obviamente eso es lo que nosotros tenemos que entrar a identificar dentro del racionamiento para poder definir específicamente y tratar de dar una respuesta correcta a lo que nos puedan estar presentando. Entonces, tenemos un ejemplo, ya que estamos acá en Copa América y Eurocopa y demás, tenemos el siguiente ejemplo. Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Miren que inicialmente voy a colocarles acá. Miren que en este punto, o puede ser un punto, puede ser una coma, ¿cierto? Aquí yo tengo una expresión, ¿cierto? Lo que está acá en corchetes, tengo otra expresión, ¿cierto? Y aquí ya me está diciendo, todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer en su tarea? Ustedes les van a dar un argumento parecido a este o mucho más sencillo en algunos casos. Y a partir de ello, ustedes lo que van a hacer, ¿qué es? Simplemente identificar las premisas. Por eso les hablaba aquí del punto o a veces hay una coma. Entonces ahí las pueden identificar. La premisa 1, Falcao García estudia gestión deportiva en la UNAD de futbolista y estudia gestión deportiva. Lo mismo, Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva. Aquí en este caso tengo dos premisas y la conclusión es que todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Entonces, si ustedes se dan cuenta,
Miren que acá les están hablando de una persona. Acá en la segunda premisa también le están hablando de una persona. Entonces les están hablando en estas premisas de manera particular. Pero miren que acá en la conclusión, inclusive utilizan un cuantificador y ya están generalizando a partir de las premisas que tienen. Entonces va de lo particular, ¿cierto? Hasta llegar a lo general como tal. Por tanto, nosotros aquí lo que estamos haciendo es un racionamiento inductivo. Ustedes en la tarea lo que tienen que hacer es identificar el racionamiento y adicionalmente justificar el racionamiento, porque ahí en esa expresión es un racionamiento inductivo. Esto es una forma larga de cómo hacerla, ya les digo cómo es una forma corta. Entonces dicen, el racionamiento utilizado es el inductivo, ya que a partir de los hechos particulares de Falcao y Luis Díaz, que son futbolistas y estudian en la UNAD gestión deportiva, se podría concluir que todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Si ustedes se dan cuenta, no están utilizando nada raro de lo que les están entregando. Entonces es una manera de cómo identificar ahí ese proceso. Ahora bien, ¿cuál es la manera corta? Simplemente ustedes dicen que el racionamiento utilizado es inductivo y ¿cómo lo justifican? Dicen que las premisas presentadas van de lo particular a lo general y listo. Eso también es totalmente válido porque es lo que les da el concepto de un racionamiento inductivo. Vuelvo y repito, cuando es un racionamiento inductivo, simplemente colocan el racionamiento utilizado es el inductivo porque las premisas entregadas van de lo particular a lo general y ya con eso es suficiente para justificar lo que ahí se está presentando. Y ese sería básicamente su ejercicio número 3. ¿Sí? Obviamente si están hablando de un racionamiento inductivo. Si les están hablando de un racionamiento, como en este caso deductivo, pues aquí es lo contrario. El racionamiento va desde lo algo general a lo particular. Mire, acá es lo contrario al anterior, ¿cierto? Aquí vamos de lo general a lo particular, ¿cierto? Entonces, regularmente se utiliza para comprender fenómenos de base a leyes, principios y demás. Y sus conclusiones siempre son las premisas sean verdaderas dentro del proceso de racionamiento, sea correcto, ¿sí? Es la particularidad que tiene esto. Entonces, vamos a un ejemplo. Todos, miren que acá, miren cómo comienzan. Obviamente no todos van a comenzar así, pero todos los lácteos aportan calcio. Miren que aquí ya hay un punto, ya tengo mi primera premisa. El yogur es un lácteo. Miren que aquí hay una coma, ya tengo por tanto. Cuando ustedes vean por tanto, o si entonces, o si solo sí, pues ya ahí en adelante van a hablar de la conclusión. El yogur aporta calcio al cuerpo humano. Entonces, lo primero que identifiquemos nuestras premisas. Todos los lácteos aportan calcio. Premisa 2, el yogur es un lácteo. Por lo tanto, ya es mi conclusión, el yogur aporta calcio al cuerpo humano. Entonces, miren que aquí me están hablando primero de que todos los lácteos, ¿cierto? Y luego van disminuyendo, ya las premisas de ahí en adelante ya van específicas. Aquí ya me están hablando específicamente del yogur, ¿cierto? Y acá obviamente ya me están hablando del yogur aporta calcio al cuerpo humano, algo mucho más particular, mucho más específico. Entonces, bajo esta premisa, nosotros estamos utilizando un racionamiento deductivo. Aquí en este caso del racionamiento deductivo, básicamente lo que les están dando es la justificación corta. Mire que solamente le dice, ya que parte de la generalidad y llega a una particularidad. Y por eso están hablando de un racionamiento deductivo. No les está hablando específicamente acá, aunque también se puede hacer. Yo les puedo decir, está el racionamiento utilizado es deductivo, ya que parte de que todos los lácteos aportan calcio y luego se va a la particularidad que el yogur es un lácteo y que el yogur aporta calcio al cuerpo humano. ¿Cierto? Esa sería como la forma larga de cómo expresarlo. Eh, pero es importante que ustedes utilicen cualquiera de las dos, pero que utilicen alguna. ¿Listo? Entonces ahí ustedes tienen su racionamiento de inductivo y deductivo, ¿cierto?
¿Qué tienen que tener en cuenta? Saber que el racionamiento inductivo va de lo particular a lo general y el deductivo de lo general a lo particular. Es lo que ustedes deben de tener ahí en cuenta. Nos vamos al ejercicio, tal cual como está en su tarea. ¿Qué tienen que hacer? Identificar las premisas y la conclusión, identificar el racionamiento si es inductivo y deductivo y justificar y argumentar las palabras lo anterior. O sea, si porque es deductivo o porque es inductivo, según el caso. Por ejemplo, los tutores de la UNAD deben contar con una certificación de competencias en mediador en ABA. Carolina es una tutora de pensamiento lógico y matemático y de la UNAD. Por tanto, Carolina cuenta con una certificación de mediador en ABA, ¿cierto? Aquí es fácil porque miren que les están hablando de manera general. Todos los tutores de la UNAD, ¿cierto? De manera general, todos los tutores de la UNAD. Miren que después acá lo bajan, miren acá termina mi premisa, y lo bajan a Carolina. Y después lo bajan y le dicen que Carolina tiene la certificación. O sea, después de hablar, digámoslo así, de todos los tutores de la UNAD, se van a la particularidad de Carolina. Entonces, ahí que estamos hablando. ¿Sería un racionamiento inductivo o deductivo, caballeros y señoritas? ¿Mm? ¿De qué estaríamos hablando? ¿Un racionamiento inductivo o deductivo? ¿Mm? Deductivo. Ok, estamos hablando de un razonamiento deductivo, ¿cierto? Entonces, lo primero, identifico mis premisas, identifico la conclusión y, obviamente, el razonamiento, como dice el caballero, es deductivo, ¿sí? ¿Cómo justifico? Bueno, ahí no lo justifiqué, pero ahí toca justificarlo. El razonamiento es deductivo porque va desde lo general hasta la parte particular. Y listo. Pueden colocar eso simplemente y ya con eso es totalmente válido el ejercicio. Perdón. Listo. Si se dan cuenta, los tres ejercicios son muy fáciles de generar y desarrollar. Y como les decía, por eso si los tenían ahí y no lo habían hecho, ya con eso lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bueno, parece que no. Bueno, y la última parte es lo que nosotros conocemos como un racionamiento cuantitativo. El racionamiento cuantitativo nos permite analizar e interpretar a partir de situaciones con datos numéricos, ¿cierto? Una situación cotidiana a la cual nosotros nos estemos enfrentando. Obviamente, digamos que el espectro, por decirlo así, del racionamiento cuantitativo es muy, muy grande. O sea, podemos tener múltiples situaciones en las cuales nosotros podemos aplicar un racionamiento cuantitativo. Cuando estamos de compras, cuando nosotros recibimos nuestro salario, cuando estamos determinando un porcentaje, cuando vamos a hacer, por ejemplo, vamos a sacar un promedio de unas notas. Realmente se pueden establecer a partir de racionamientos cuantitativos miles y miles de situaciones que nosotros podamos encontrar en nuestra vida diaria. Acá yo les voy a mostrar algunos ejemplos para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo establecerlo. Y de ahí miramos a ver si tienen alguna duda con lo que están desarrollando. Entonces, por ejemplo, aquí les dicen, Valentina hace a diario arroz, ¿cierto? Miren que esto es una situación, los que cocinan o los que les gusta cocinar, pues digamos que esto es una forma de cómo aplicar matemáticas a eso. Valentina hace a diario el arroz para el almuerzo en un restaurante, ¿sí? Para el día hace 4 tazas de arroz, ¿sí? 4 tazas de arroz. Y sabe que le debe agregar 8 tazas de agua. Hoy le han hecho una reserva especial. Perdón. Le han hecho una reserva especial y van más comensales al restaurante. Así que tendría que hacer 6 tazas de arroz, ¿cierto? Entonces le preguntan,
cuánta taza de agua debe usar para hacer el arroz el día de hoy. Entonces, esto lo podemos resolver por algo que se conoce como una regla de 3 simple, en donde nosotros vamos a relacionar dos aspectos en los cuales tenemos los datos. En este caso, las tazas de arroz y las tazas de agua. Entonces, si yo los relaciono, si los quieren hacer por una tablita o simplemente escribirlos, yo puedo relacionar las tazas de arroz. Inicialmente, pues con los valores que a mí me están entregando, los que ya conozco, que son las tazas de arroz, que serían 4, y las 8 tazas de agua. En ese caso particular me dan otro dato adicional, que son tazas de arroz. En este caso que son 6. Entonces, ¿cómo hago yo para resolver esta regla de 3 simple? Lo que hago es multiplicar los valores en cruz, pero comenzando por aquellos valores a los cuales yo conozco, ¿sí? Esos son los valores para poder encontrar el valor de X que necesito. Entonces, X a qué va a ser igual a 6 por 8 dividido entre los valores que están multiplicados en la otra sección. En este caso, como yo estoy multiplicando, lo que como despejé esta X de aquí, lo que hago yo es dividir solamente entre 4. Y hago la operación 6 por 8, 48, entre 4 me va a dar 12. ¿Qué quiere decir eso? Que 12 son las tazas, ¿cierto?, de agua que necesito para poder desarrollar ese arroz para los nuevos comensales que tengo del restaurante. Y listo. Ese sería como, digámoslo así, como uno de los ejemplos que ustedes pueden tener dentro de lo que están desarrollando en su tarea. Como les digo, es una regla de 3, muy seguramente la han utilizado, lo han hecho, pero digamos que uno a veces lo hace por lógica, pero es importante también tener claro cómo demostrar esos valores que a veces uno saca por simple lógica, ¿cierto? Porque aquí yo les podría decir, no, les siempre está utilizando el doble de tazas de agua que las de arroz que usa. Entonces, simplemente si acá utiliza 6 de arroz, el doble es 12. Eso puede funcionar, pero sin embargo es muy importante siempre tener claro a lo que uno está aplicando para no entrar en errores. Por ejemplo, esta parte, a ver, me dice otro ejemplo. El precio de una pista de carros de juguete es de 120.000 pesos. Si al pagarlo el vendedor le cobra 108.000, ¿cierto? ¿Qué porcentaje fue descontado al valor de la pista? Entonces, esto es otra forma de cómo yo también determinar reglas de 3 simples. Entonces, ¿qué me está dando? Por un lado tengo el precio y el otro lado, pues obviamente yo lo que voy a tomarlo, como me están hablando de porcentaje, es el porcentaje del valor que tiene la pista. Si a mí me están diciendo que inicialmente la pista tiene un valor de 120.000, quiere decir que eso me va a representar el 100% del valor de la pista. Si esa persona me cobró un valor menor, ¿cierto? Quiere decir que ese valor va aquí en la parte del precio. Entonces necesito encontrar el valor porcentual de ello. Entonces, acá en este caso, ¿cierto? Yo, como les dije ahorita, tienen que multiplicar primero las expresiones, que son las que van en la parte superior, de los datos que usted conoce, de ambos datos que conoce, y eso dividirlo en el dato que le queda sobrando. Eso me va a dar que yo pueda multiplicar, en este caso, 108.000 por el 100%, ¿cierto? Y eso dividirlo, ¿cierto?, entre 120.000. Y eso me va a dar muy seguramente aquí una expresión decimal y eso tengo que pasarlo a porcentaje, ¿cierto? O sea, ¿qué me está dando a entender? Que le cobró realmente el 90% del precio particular al cual estaba ofertando el producto. Esto también hay otra forma de cómo hacerlo, ¿cierto? Para que de pronto ustedes lo puedan tener en cuenta. Si sé que mi valor original son 120.000, ¿cierto? Si yo a 120.000 le quito 108.000, ¿sí? Eso me va a dar exactamente 12.000 pesos, ¿cierto? Que es lo que me están descontando. Lo estoy colocando aquí, me estoy comiendo los ceros para no escribir tanto, porque es muy difícil escribir con. Entonces, si yo tengo 12.000 pesos, ¿cierto? Si yo estos 12.000 los divido
entre mi valor, ¿cierto? El valor original que me están entregando, eso particularmente me va a dar, eh, me va a dar el valor que me están descontando de esto. O sea, si yo divido los 12.000 entre los 120.000 y yo paso eso porcentaje, esto me va a dar el 10%. ¿Sí? O sea, el 10% fue el valor que a mí me descontaron del producto, ¿cierto? Entonces, si quiero saber cuál es el valor que me han descontado en porcentaje de la pista, yo puedo decir que es el 10%, ¿cierto? Porque acá, si ustedes se dan cuenta, si me cobraron el 90, quiere decir que me descontaron el 10. Esto es la que está acá en la parte superior, es otra forma de cómo desarrollarlo. Los racionamientos cuantitativos regularmente no tienen una única forma de cómo resolverse, realmente tienen diversas formas de cómo hacerlo. Ya va a depender con la cual usted se sienta cómoda, siempre y cuando obviamente sea lógico a lo que ustedes están desarrollando como tal. Y pues de ahí adelante, pues hay realmente muchas expresiones que se pueden utilizar desde la parte cuantitativa, en la cual nosotros podamos utilizar un proceso, ¿sí? Ya dependiendo cómo tengan. Por ejemplo, aquí en este ejercicio nosotros estamos hablando de una regla de 3 simple pero inversa. ¿Cómo así que inversa? Les explico. Me dice, 10 obreros pintan un edificio en 30 días, ¿cierto? Si esta labor la realizan 6 obreros, ¿cierto? ¿Cuántos días se gastarán los 6 obreros pintando el edificio? Entonces, si nosotros hacemos una regla de 3 simple como tal, me va a dar aquí un valor que es ilógico a lo que me está mostrando. Si me dice que 10 obreros lo hacen en 30 días, ¿cierto? Si yo hago la regla de 3 simple, eh, regla de 3 simple que estamos haciendo ahorita, no me va a generar algo, digamos que real a la situación. Por ejemplo, porque ¿cómo me quedaría bajo ese panorama? Me diría, según lo que yo les dije, que multiplicaran 6 por 30, ¿cierto? Entre 10. Ese caso, ¿qué me va a dar? Aquí arriba me va a dar 6 por 3, 18, me va a dar 180, ¿cierto? 180 entre 10 me va a dar 18. ¿Qué quiere? Me va a decir que lo pinto en 18 días. Obviamente eso es ilógico porque si estoy utilizando menor cantidad de obreros, no lo voy a lograr pintar el edificio en menos cantidad de días. Eso realmente eso es falso. Entonces, esta regla de 3 no me sirve para esa situación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una regla de 3 inversa. En ese caso particular, yo no relaciono en cruz, sino relaciono, perdón, no relaciono en cruz, sino que relaciono los valores de manera horizontal. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es tener en cuenta multiplicar los 10 obreros por los 30 días y dividirlo sobre el valor resultante. Y eso me va a dar a mí el valor real que se gastaría. En ese caso, a esto ya es más lógico. Los 6 obreros se van a gastar 20 días adicionales, o sea, se van a gastar 50 días en poder hacer el proceso como tal. En su tarea no se preocupen, esto se los muestro más como por información general, pero realmente en su tarea no se va a ver reflejado este tipo de ejercicios. En su tarea regularmente está como determinar más esta parte que les explicaba ahorita de porcentajes, sacan por ahí un promedio y ese tipo de cosas que son más coloquiales en la tarea que ustedes están desarrollando. ¿Listo? Bueno, caballeros, señoritas, ya de ahí, realizando esos 4 ejercicios, lo que quedaría sería poder establecer el ejercicio complementario que, como le explicaba la compañera al inicio, simplemente que ustedes vean algunas de las grabaciones que se las compartí por el chat y que a partir de esas grabaciones ustedes puedan desarrollar las preguntas que se les están generando dentro de la tarea para ese ejercicio complementario. Les piden el nombre del autor,
el objetivo de la conferencia. Solamente es una conferencia, no todas. ¿Listo? Entonces, para que ustedes eso lo tengan muy claro allí dentro de ese proceso como tal. ¿Sí? Importantísimo ahí esa parte. Y pues nada, quedo atento entonces bajo esto a sus inquietudes. No sé qué inquietudes tengan. Tutor, disculpe, una pregunta acá como curiosa. Dígame. ¿Qué cantidad de puntos van a dar por estos adicionales? ¿Se Y pueden también creo que tener en son cuenta? 20, creo que son 20 puntos. Ah, ok. ¿Se pueden tener también en cuenta para los puntos posibles que uno haya perdido en todo el curso, nada más para esta actividad? No, 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 no. Esa actividad de ejercicio complementario solamente es para esta tarea No, no, número 3. no. No. Me refiero a los puntos adicionales por estar en el encuentro en este. Ah, ok, no, mira. A ver, les explico cómo es eso. Esos puntos se les van a sumar a, digamos que a todos los valores que ustedes de pronto no hayan conseguido en las tareas anteriores. Por ejemplo, digamos que ustedes a la fecha deben de tener 250, 275 puntos sin calificar la tarea 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué les va a dar 275? Sí. ¿Qué les va a dar a ustedes estos valores? Que ustedes van a poder tener 50 puntos adicionales siempre y cuando hayan asistido a los 3 encuentros, sea en su versión normal o sea en su versión réplica de los IPAs de primera matrícula. Entonces, esos 50 puntos adicionales se les suman dependiendo si a ustedes faltaron de pronto algunos puntos en algunas de las tareas, entonces eso se les suma a esas tareas como tal para que desde esa forma nosotros podamos particularmente, digamos que sumarles valor a lo que ustedes están desarrollando en el curso. O sea, son adicionales a las notas que ustedes han conseguido en el curso. Ah, listo, muchísimas gracias. Listo. Bueno, muchachos, no sé si no tienen ninguna otra inquietud o no tienen ninguna otra pregunta, si eso sería todo por el día de hoy. Yo sí tengo una inquietud. Dígame, dígame, cuénteme. Lo que pasa es que a veces cuando uno entra a la plataforma no lo deja entrar y pues ahorita estoy intentando ingresar y no me deja entrar para firmar asistencia. ¿Cómo se hace ahí? Hay muchas veces que no lo deja ingresar y uno necesita como entrar rápido y no sé qué es lo que pasa. Pues corazón, ahí sí te tocaría mirar, si verificar el acceso a internet o a veces la misma plataforma se pone un poquito pesada, pero tendrías que hacerlo lo antes posible porque el CIPA está, digámoslo así, está abierto hasta las 10:30, pero luego de eso, él da un tiempo creo que es máximo media hora, y después se cierra. Y si tú en ese tiempo no generaste la confirmación de tu asistencia, básicamente es como si no hubieras asistido. Entonces, eso sí tienen que tenerlo muy en cuenta porque ustedes tienen que confirmar su asistencia por plataforma. Por plataformas que deben ustedes generar la asistencia para que esos puntos se les puedan dar, porque si no la generas por plataforma, básicamente no se puede hacer nada porque esos puntos básicamente se les generan a partir de la plataforma, nosotros no podemos colocarlo. Entonces es muy importante que trates de verificar ahí tu conexión, cambiar de pronto de explorador para que puedas ingresar sin problemas y así puedas hacer el registro adecuado. ¿Listo?